La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos Proverbios 2. Ser sabio tiene sus ventajas, primera parte. Hoy, ¿podemos bendecir a Dios? Hace algunos días una amiga muy querida me mandó un mensaje preguntándome si nosotros como cristianos podemos bendecir a Dios. Pues miren, como cristianos, la idea de que el hombre pueda y debe bendecir a Dios no nos es extraña, porque la Escritura nos muestra palabras que generalmente entendemos como bendición o bendecir, y eso casi siempre significa alabar, significa felicitar o significa saludar, pero también significa bendecir. Eso en el caso cuando nos referimos a personas de las cuales estamos platicando, ¿verdad? La primera vez que apareció el verbo bendecir en tiempo pasado fue cuando Dios bendijo a Abraham, donde se relaciona visiblemente con la felicidad y el bienestar para Abraham debido a su obediencia a lo que Dios le mandó que hiciera. O sea, fíjense, como que era una condicionante que para ser feliz, él tenía que obedecer. Y así es, Dios todo es condición. Job 5:17 nos dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Aquí leemos que la bendición está conectada con todo el conocimiento que tenemos de Dios. Y que sabemos que ese conocimiento está obrando para guiarnos en el camino correcto, porque su castigo, lo que consideramos castigo para nosotros, es en realidad una muestra de su amor, porque nos está librando de algo que a él no le parece, algo que nos va a hacer mal. El Salmo 1 del 1-3 va todavía más allá. Y dice, bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, contento el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo les recomiendo a quienes tienen hijos e hijas que les enseñen el Salmo 1 y el Proverbios 31 a los dos, porque a veces nos ponemos muy exigentes y queremos que nuestros hijos escojan una mujer virtuosa, o queremos que nuestra hija conozca un varón sabio, como el que menciona ¿cómo se llama? El Salmo 1. Pero vamos a ver si los dos y ambos son merecedores. Entonces hay que enseñarles a nuestros niños para que aprendan a ser las mujeres sabias, y a los varones bienaventurados de los que habla el Salmo, y que estén preparados para cuando tengan que escoger a su pareja. Yo ya no estoy en esas condiciones porque ya mis hijos, felizmente, los tres ya están casados, ¿verdad? Ya no tengo ese problema. Pero yo recomiendo que pongan a sus hijos a leer y a meditar sobre el Salmo 1 y sobre Proverbios 31, porque ahí está la clave de todo. Bueno, meditar en la palabra de Dios no se trata de algo místico, porque no, nosotros no somos místicos. Meditar bíblicamente significa literalmente murmurar. Y esto no quiere decir que tengamos que repetir los pasajes una y otra vez sin ton ni son y sin rumbo fijo y hablar por hablar. No, no, no. Meditar es que recordemos y que estemos conscientes de que estamos estudiando, y se refiere a la palabra de Dios. Y todo eso mientras la estamos leyendo en voz alta. Recordemos que lo que leemos es la palabra de Dios, y si queremos oír la voz de Dios, bueno, entonces vamos a leerla en voz alta, ¿sí? Ahora, meditar también es examinar detenidamente las grandes enseñanzas que encontramos en la Escritura, y lo vamos a hacer guardando las palabras en nuestra mente y en nuestros pensamientos día y noche, para referirnos a ellas, ¿saben cómo? Como la regla de nuestras acciones y la fuente de nuestro conocimiento.
No hay otro parámetro por el cual el cristiano se deba regir más que la Biblia. Nosotros tenemos principios de vida. Nosotros no tenemos valores de vida ahí, no, porque los valores, eso ya les he dicho muchas veces, son subjetivos y son relativos. Depende de quién los esté evaluando, ¿sí? En cambio, los principios no. Los principios son eternos, esos no cambian. Esos son los mismos desde que el mundo es mundo. El libro de los Salmos abunda en bendiciones que alegran el corazón de quienes aman y temen al Señor nuestro Dios. Al hablar de las bienaventuradas de Mateo 5 y Lucas 6, hágate cuenta que es hablar de bendición y ahí se señala el estado feliz, dichoso de quienes han encontrado su propósito y realización en Dios. Como los salmos nos enseñan, la mejor vida está disponible para quienes aman, temen a Dios y ordenan sus vidas de acuerdo a su palabra. O sea, se rigen, norman su conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto trae a mi memoria el recuerdo de una tía muy querida para mí y que ya de Dios goza. Siempre que nos despedíamos, decía, no se les olvide, no hay mejor vida que la que se vive en el Señor. ¿Y saben qué? Tenía razón. Y yo estoy de acuerdo con ella. Romanos 4, 6 al 8 dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados, o sea, dichosos, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta bendición, esta bienaventuranza, se asocia con todos aquellos a quienes se les han perdonado sus pecados, porque saben que su relación con Dios ya ha sido restaurada. Ese era el diseño de Dios en la creación. Era para los hombres que somos la cereza del pastel y su propósito original era que experimentáramos prosperidad, paz y satisfacción. Pero eso se arruinó cuando el pecado entró en el mundo. No obstante, la máxima bendición que nos ha dado es la nueva vida. Es el perdón que viene a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y aquí permítanme decirles que no es porque la fe nos haya salvado, porque a veces se piensa que la fe es la que nos salvó. No, quien nos salvó fue Cristo por medio de la fe. Porque la fe solamente es el instrumento para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Nada más. Pero el que nos salvó fue Cristo. Ahora, también nos ha dado las bendiciones materiales que disfrutamos día a día. Pero esas son temporales. En cambio, las bendiciones espirituales que están disponibles para nosotros en Cristo sobrepasan el tiempo y la eternidad. Y como el salmista dijo en Salmos 146:5, bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Bueno, miren, hasta aquí vemos cómo Dios es quien nos bendice. Pero ahora vamos a ver cómo es que como sus hijos, nosotros también podemos, y no solamente podemos, sino que debemos bendecirlo. Dice el Salmo 103, el Salmo 34 del 1 al 3. Dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay que repetirlo para que no se nos olvide. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Definitivamente, el que bendice alaba y el que alaba bendice. Este salmo es escrito cuando David recién había sido librado de manos del rey Abimelech, cuando se salva de una muerte segura a manos de los enemigos. Y el gran alivio que siente por su libertad le hace componer el salmo.
Y él inicia diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y eso habla de bendecir al Señor. Eclesiastés 3, del 1 al 3, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Este pasaje es muy famoso porque nos dice que hay un tiempo para cada cosa y que hay tiempos pues contrastantes en la vida. No siempre, no es lineal, pues, no va en una línea. Así, no. Hay tiempos buenos y tiempos de malas, tiempos en que todo nos va bien y otros en que todo parece que nos está saliendo mal. Y tenemos que enfrentarnos a cada uno de ellos. Y aquí el salmista nos enseña que en todas esas circunstancias, sin excepción, aunque sean diferentes y contrarias, es cuando nosotros debemos bendecir al Señor. No solo cuando todo nos está yendo bien, cuando todo va viento en popa. No, al contrario. Debemos hacerlo con mucha más razón cuando todo nos parece que está saliendo mal. Cuando se ríe, cuando se llora, en tiempo de guerra, en tiempo de paz, cuando se está sano, cuando se está enfermo, cuando tenemos dinero, cuando no lo tenemos, cuando estamos bien comidos, cuando padecemos hambre, cuando somos felices y cuando somos desgraciados. Porque miren, bendecir y alabar a Dios cuando la vida nos sonríe, pues es bien fácil, ¿verdad? Pero alabarlo y agradecerlo cuando nos pasamos por días oscuros, allí sí que tuerce el rabo la marrana. Porque nos puede parecer imposible y podemos hasta llegar a maldecir al Señor. Miren, eso pasa cuando no estamos bien arraigados en la fe en el Señor. Cuando desconfiamos. Todo nos va bien, uy, no, qué barbaridad. Pero también corremos el peligro de que si no estamos bien afianzados, cuando nos va bien, olvidarnos de que Dios existe. Porque confiamos en lo que tenemos, pero no, Señor. Hay que voltear a ver al Señor, siempre, en necesidad y en abundancia. Como decía Pablo, he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia que me encuentre. Dice, ¿por qué? Porque he aprendido a tener, pero también a estar en escasez. Y así nosotros. Ahora, no piensen ustedes que cuando maldecimos al Señor lo hacemos blasfemando. Porque miren, se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios permita que me ocurra esto? Ay, si yo soy tan bueno. Si Dios existe o si Dios es bueno, ¿cómo es posible que haya tanto sufrimiento en la tierra? Pero no nos ponemos a pensar que Dios existe, sí, pero que se le ha hecho a un lado. Por eso hay mucho sufrimiento en la tierra, porque a Dios se le ha hecho a un lado, lo han sacado de sus vidas. Esa es una forma de maldecirlo, pero también es cuando nos desesperamos y renegamos por las circunstancias adversas que atravesamos. Cuando no estamos conformes en lugar de mantener la calma y pensar en el Señor. ¿Y saben por qué? Porque miren, la verdad es que en el plano personal, individual, ¿verdad? Porque a veces no es familiar, a veces son problemas familiares, pero a veces es en lo personal. Hay momentos de prueba. Pero también hay momentos de recompensa, como dicen los campesinos. Hay tiempos de arar, de barbechar y sembrar, y esos son tiempos de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Pero luego vienen los días buenos, los tiempos buenos, los de cosechar. Y esos por lo regular, pues obviamente son más alegres, ¿verdad? Porque se está obteniendo el fruto del trabajo. Pero ¿qué pasaría si no hubiera los primeros? Tampoco habría los segundos. O sea, ¿qué pasaría si no se trabaja para sembrar, para la siembra? Pues tampoco disfrutaríamos de la cosecha. ¿Y nosotros bendeciremos a Dios solo por la cosecha y no por la siembra? Pues no debe de ser así. Y aquí vemos el ejemplo de David diciéndonos que sí se puede. Y debemos hacerlo si es que reconocemos su mano poderosa, librándonos del peligro, de la enfermedad. Como miren, no yéndonos tan lejos, como la última plaga que se vivió a nivel mundial,
Si yo estoy hablando y ustedes están escuchando, es porque Dios nos libró del peligro. Porque, oigan, estábamos como peces en un agua, estancada en un agua toda sucia. Y sin embargo, el Señor nos guardó y nos cuidó. Y eso es que hay que reconocérselo y hay que agradecerle por eso. Pero lo más importante es que nos libró de la condenación eterna por medio de la fe en Jesucristo. Porque miren, lo cierto es que Dios ha actuado así en el pasado y lo va a volver a hacer porque es el mismo Dios. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, nosotros no debemos de dudar de que Él nos está librando de muchas cosas. Porque déjenme decirles que no es la vacuna, ¿eh? Porque si fuera la vacuna, ¿por qué tantas dosis cada rato y cada rato? ¿Por qué? Pues se supone que meten el virus y que el virus, nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer. Y se siguen enfermando y se siguen muriendo y todo. ¿Qué pasó allí? Nomás hay que tener dos dedos de frente para ver la realidad de lo que ocurrió. Pero además, ¿saben qué? Aquí David se da cuenta de que su alegría en Dios va a contagiar a otros. Por ello dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquí David estaba pensando en los desposeídos, estaba pensando en los desempleados, en los que están sin recursos, sin familia, en los afligidos, en los que tienen deudas también, en los amargados, porque también hay mucha gente amargada. Y a veces es bueno estar en situaciones de necesidad porque allí es donde comienza la bendición, porque es la necesidad la que nos lleva a clamar al Señor. Y como dice el Salmo 72:12, librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Y aquí se está refiriendo a las personas que sienten su necesidad de Dios. O sea, ¿a quiénes? A los pobres en espíritu de los que hablan las bienaventuranzas, que son de los que habla Jesús allí, ¿verdad? Ahora, ¿de verdad es posible bendecir al Señor en todo tiempo? Pregunto, porque ¿a poco no es cierto que a veces nos invaden sentimientos de tristeza? A veces estamos amargados, estamos confundidos, tenemos dudas. Porque miren, no lo podemos negar. Si nosotros lo negamos, estamos mintiendo y además nadie nos va a creer. Pero para eso traemos puesta nuestra armadura, para recordar que en esos tiempos, en esos momentos de incertidumbre, no estamos solos. Y lo hemos visto en todas las ocasiones en que Dios ha intervenido de una manera sorprendente para sacarnos adelante, ayudándonos a superar las crisis por las que hemos atravesado. Para eso traemos puesto el casco, que es uno de los instrumentos, de las herramientas, o no sé cómo llamarle, de la armadura, para recordar y meditar en todas las veces que el Señor nos ha librado. Eso ayuda mucho y se los digo por experiencia propia. Cuando yo estoy en una situación muy difícil, recuerdo los tiempos pasados en que el Señor ha estado conmigo y eso trae paz a mi corazón. Y yo entonces cuando yo digo, bendito Señor sea tu nombre por siempre. Bueno, el testimonio de la salvación de David, de Abimelech, puede consolar nuestro corazón cristiano porque confirma que Dios es fiel. Él promete y Él cumple a los suyos cuando le son obedientes. Yo quiero pensar que David compone el Salmo porque quiere transmitirnos su confianza en Dios. Y él lo que hace es traducir esa situación adversa en un ejercicio de renovada lealtad al Señor. Él sabe que el Señor es fiel y entonces él renueva su lealtad a Él. ¿Y saben por qué? Porque cuando de un cristiano se desprende un espíritu de alabanza, que fue lo que hizo David, alabarlo, esto le da ánimo a otros cristianos a confiar y bendecir al Señor. Pero miren, igual funciona la inversa. Y cuando nos desesperamos, lo damos todo por perdido, o nos entregamos a la queja y a la crítica,
alejamos a las personas. Porque hagan de cuenta que es como que las estuviésemos vacunando contra la fe. Pero eso es porque el negativismo arrastra a otros hacia la incredulidad. Pero a veces no solamente a la incredulidad, sino a la amargura. El negativismo no es bueno. No, no es bueno. ¿Y saben por qué? Porque ¿cómo vamos a estar diciendo a todo? No, no, sin antes haber comprobado, probado, platicado, visto, o no, sí puede ser. No, 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 porque no se puede. No, porque esto, no, porque aquello, no. No. Eso no está correcto, no es correcto. Los cristianos no debemos de pensar así, no debemos de ser así. No es que seamos positivos en el sentido de la metafísica, no. Sino que somos positivos porque nuestra fe es positiva. Es como el derecho legal y el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo? El que se aplica según las leyes. El legal es cuando las leyes se tuercen. No, el derecho positivo es cuando aplicamos tal y como dice la ley, así. Entonces, así es nuestra fe. Nuestra fe positiva es cuando la aplicamos a las cosas. Y además ahí es donde se prueba si realmente tenemos o no tenemos. Y nosotros debemos entender que los cristianos somos de una influencia poderosa o de otra manera, ¿cómo les diré? De una manera o de otra en cualquier otra persona que nos vea, que nos conozca. Nosotros podemos influenciar a las personas de manera poderosa. Pero ¿qué clase de fe les estamos mostrando? ¿Una fe que duda o una fe que está cimentada en la roca? Por eso debemos compartirnos palabras de ánimo, palabras de exhortación, recordando la grandeza y la obra de Jesucristo en nosotros, en los cristianos. Miren, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, dice Pablo a los Colosenses 3:16. Pero no solamente se los dice a ellos, nos los dice también a nosotros, porque finalmente Colosenses era una iglesia. Entonces, la palabra bendición y el verbo bendecir se usan para designar la bendición que Dios derrama sobre el hombre y la respuesta del hombre bendiciendo a Dios. Cuando el hombre bendice a Dios es porque le reconoce como digno de todo homenaje y adoración. Y bendecirle, permítanme decirles una cosa, no es que le estemos añadiendo nada a su esencia. Lo que estamos haciendo es reconociendo su gloria. Me van a decir, bueno, ¿y qué es la gloria de Dios? Bueno, pues miren, la gloria de Dios es la manifestación de su grandeza y esplendor divino. La gloria de Dios es la que define su poder, su majestad y su santidad. No hay nadie de más alto rango, ni más importante o más bello que Dios. A eso se refiere Primera de Crónicas 29:11 cuando dice: tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Imagínense qué versículo tan hermoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la gloria de Dios expresa su esencia, lo que Él hace y cómo se ha revelado a sí mismo, principalmente a través de Jesucristo. Porque es en Jesús que resplandeció y siempre resplandecerá. Y para que nosotros podamos entender su gloria, debemos mirar a Jesús. Él es la expresión más clara de la gloria de Dios. La mejor manera que hay para comenzar a entenderla es mirando en la Biblia cómo vivió Jesús, cómo impactó con sus milagros. Por eso no lo querían, porque Él impactaba con su sola presencia, su sola voz. Impactaba. Pero también tenemos que ver su muerte y su resurrección. Y nuestra bendición hacia Él debe ser a través de alabarle, proclamando las grandes cosas que ha hecho.
¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra alabanza debe brotar de la bendición de tener el conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque mire, la realidad es que como cristianos, hijos de Dios, operamos en dos esferas. Querramos que no, así es. La humana, o sea, la terrenal, y la divina, la celestial. La visible, o sea, la que se ve, y la invisible, que esa, pues solamente Dios la ve. Porque físicamente estamos en la tierra, tenemos un cuerpo humano, ¿verdad? Un cuerpo de carne, hueso, sangre. Pero espiritualmente tenemos un cuerpo glorificado y estamos sentados con Cristo en la esfera celestial. Y es precisamente la esfera celestial la que nos provee el poder y la dirección para nuestra vida terrenal a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Acuérdense que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero ojo, yo estoy refiriéndome a nosotros como iglesia, no como personas. El Espíritu Santo mora en el cuerpo, que es la iglesia. Cuando leemos el contexto ahí en Efesios, a eso se refiere. Pero a veces uno da por hecho que todo el mundo lo entiende cuando decimos somos el templo del Espíritu Santo y para referirnos a la iglesia, pero no es así. Por eso ahorita estoy haciendo la aclaración porque creo que nunca les había dicho que nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Obviamente en lo individual, quien es parte de la iglesia tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, pues es el Espíritu Santo el que nos provee el poder y la dirección en nuestra vida terrenal. Porque Él mora en nosotros. No importa dónde nos encontramos en esta tierra. Nosotros seguimos siendo cristianos. Y nos comportamos como lo que somos. Porque solo nosotros tenemos el privilegio de sentarnos en los lugares celestiales. Y por fe, pues ya nos vemos sentados en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la base de nuestra vida. Porque aunque Dios ya nos ve allá, porque pues para Él el tiempo como lo conocemos no existe, para Él no tiene ni principio ni fin. Nosotros entendemos, sin embargo, que lo que para Él es pasado, para nosotros es futuro. Y esto es vivir con perspectiva eterna. Por eso les digo, nosotros no debemos de vivir aferrándonos aquí a la tierra. Nosotros sabemos que en cualquier momento el Señor nos llama y tenemos que estar preparados para podernos ir con Él, para no quedarnos aquí. Porque acuérdense lo que dice Romanos 10:25, que cuando llegue la plenitud de los cristianos se acabó. ¿Quién sabe si haya nacido el último de los gentiles que vaya a entrar en la salvación? No sabemos. Solamente el Señor lo sabe. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, estar listos, porque la iglesia se va y quien no recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ese se queda. Y se queda. Si la iglesia va a sufrir tribulación, pues los que se quedan se van a quedar para sufrir la gran tribulación y ya no tienen ninguna esperanza de ser salvos. Así de que mire, si usted no es cristiano, pues más le vale que reciba a Cristo en su corazón. Pero si usted ya lo es, pues entonces no juegue a que es cristiano y defínase. No esté banqueteando, no esté entre dos pensamientos. Que sí, yo soy cristiano, pero comulgo muy bien y muy a gusto con el mundo. No, señor, eso no debe ser. O somos o no somos, porque con Dios no hay medias tintas. Dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle. Y luego dice, bendecid su nombre. Aquí vemos un llamado a la adoración. Pero no se refiere a una adoración pasiva en la que solamente llegamos, nos sentamos y observamos todo lo que nos rodea. Se trata de tener una adoración activa, una adoración que sea impulsada por nuestra voluntad y nuestro deseo de expresar alegría al Señor, mostrándole pues nuestra gratitud y bendiciéndolo. Por eso, miren, si usted es de las personas que conoce la palabra, pero nada más está esperando recibir y recibir y recibir, y se da el lujo de
de a veces no escuchar, de a veces no estar atento, de a veces no darse el tiempo, pues ¿de qué le sirve eso? No, usted tiene que participar activamente. No importa que le digan que es ajonjolí de todos los moles. Usted participe en lo que pueda, pero eso sí, hágalo bien y hágalo como para el Señor y no para ser visto por los hombres. Acuérdese de lo que dice Pablo en Filipenses. Dice, mira, deja que todos, que el que quiera hable la palabra, pero hay que ver con qué intención lo hace. Que usted cuando lo haga tenga las mejores intenciones, que no busque su gloria, que usted busque darle la gloria a Dios por lo que está haciendo. Si los demás le reconocen o no, ese ya es otro punto. Pero mientras Dios le reconozca, porque usted la recompensa la va a recibir de Dios, no de las personas. Ahora, aquí el Salmo habla de una adoración alegre que deja ver la intimidad que hay en nuestra relación con Dios. Es una relación muy íntima, muy personal. Y aquí el salmista se refiere a entrar al templo de Jerusalén. Pero déjeme decirle que Dios no toma en cuenta el lugar donde nos presentemos hoy, por muy bonito que sea, por muy grande que sea, por muy lleno de gente que esté. Lo que nuestro Dios quiere es una relación personal con sus hijos. Y podemos tenerla en nuestro devocional personal, donde indudablemente vamos a sentir su dulce presencia. Y cuando lo hagamos, tenemos que recordar que cuando nos presentamos ante Él, tenemos que alabarlo y bendecirlo, magnificando su nombre, teniendo una fe vívida de corazón. Y sí podemos alabarlo, y sí podemos bendecirlo en todas partes y en todos los tiempos. Pero lo único que Él pide es que sea de corazón. Así que la respuesta a la pregunta que da título a esta exposición es sí, podemos y bendecir a Dios. Y la Biblia nos dice cómo. En el Antiguo Testamento la palabra bendecir tenía, digamos, como sinónimos la palabra arrodillarse. Entonces, cuando se usa en relación a la creación de Dios, nos da la idea de agradecer y alabar. Así como Dios nos bendice con su bondad, nosotros también podemos bendecirlo con nuestra alabanza y gratitud. Y el mejor ejemplo, pues ya lo vimos. Lo tenemos en los salmos que sobreabundan en pasajes que nos hablan de alabar y de bendecir a Dios, reconociendo y agradeciendo por lo que ha hecho y hará con nosotros y en nosotros. Pero lo tenemos que hacer en obediencia a sus mandamientos y dándole lo mejor de nuestra vida, sin olvidar que la gran bendición de Dios para nosotros fue darnos a su propio Hijo. Por ello, decimos, como enseña Pablo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Como vemos, primero Él nos bendijo y ahora nosotros lo bendecimos a Él. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Si escuchó hasta este punto, pues significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.